Suicide Deku, capítulo 28. Insecto patético, atraído por las flamas. Takagi se quedó allí durante unos minutos después de que Bakugou se fuera, preguntándose si realmente acababa de experimentar esa conversación o si era algún tipo de sueño. Pero efectivamente, la dirección escrita en la aplicación de notas de su teléfono todavía estaba allí, una dirección que no reconocía, así que no había manera de que ella misma la hubiera escrito. Y cuando fue a buscarlo a través de una aplicación de servicio de ubicación y GPS digital, resultó ser un apartamento bastante agradable, si no de bajo nivel, que estaba a una distancia razonable de sin estar demasiado cerca como para ser costoso para esa razón. La pelirroja se permitió un profundo suspiro antes de cerrar la aplicación y apagar temporalmente su teléfono y deslizarlo debajo de la banda elástica de su ropa interior. Una vez más se encontró maldiciendo sus uniformes escolares por no tener bolsillos. Cerró los ojos y respiró hondo, permitiéndose un segundo para recuperarse y reunir su determinación. Iba a enfrentarse a su padre y asegurarse de que cuando fuera a encontrarse con Bakugou, no lo haría con las manos vacías. Su cabello rojo azotó a su alrededor cuando de repente giró sobre sus talones, pavoneándose hacia la puerta principal con falsa confianza. Fíngelo hasta que lo consigas, esa era la frase, no. Así que hizo un gran esfuerzo para abrir la puerta como lo hacía normalmente, no demasiado rápido, pero tampoco tan lento como para que su padre pensara que estaba molesta. Pero su padre estaba sentado en el sofá enojado, de espaldas a la puerta pero sosteniendo algo que ella no podía distinguir. Sus omóplatos se movían como si estuviera acariciando algo. Pero eso era extraño porque no tenían mascotas y no había forma de que su padre hubiera tenido tiempo de salir y comprar una, especialmente sin que ella o Bakugou se dieran cuenta. Además, nunca fue el tipo de padre que hace eso. Claro, él probablemente saldría y lastimaría a alguien que la lastimó, pero consolándola activamente, eso sería lo primero. Por alguna razón, no se giró para saludarla como lo haría normalmente, a pesar de que la puerta chirrió fuertemente sobre sus bisagras. Se suponía que lo arreglaría esa mañana ya que su próximo trabajo no era hasta dentro de 3 días, pero aparentemente no se había molestado, a pesar de tener varias horas antes ese día para hacerlo. Después de todo, Bakugou no había llegado a su casa hasta media tarde. Su comportamiento era inquietante, por lo que Takagi se congeló de miedo a solo unos pasos del sofá, dudando en acercarse a él mientras no estaba seguro de su estado de ánimo actual. Takagi se quedó allí, obligándose a sí misma a abstenerse de soplar los mechones sueltos de cabello de su rostro a pesar de la leve picazón. ¿Qué? Comenzó con un tono forzado, claramente con la ira burbujeando bajo la superficie y lista para estallar si se le diera la indicación correcta. ¿Qué diablos estabas haciendo, hablando con Bakugou? Joder. Katsuki. Ella se estremeció, yo no estaba. Entonces, ¿qué fue eso de afuera? Casi gruñó, finalmente deteniendo su extraño movimiento repetitivo. Te tuviste una conversación con él, así que ¿por qué no puedo? Cerró los ojos con fuerza y apretó los puños, hundiendo la barbilla en el pecho y esperando la inevitable respuesta. El adolescente prácticamente podía recitar sus palabras incluso antes de que las dijera, con la cantidad de veces que había tenido esta situación exacta. Lo siento. Lentamente se puso de pie peligrosamente, sus brazos se deslizaron lentamente a los costados. Él no lo es. ¿Quién es el adulto en este hogar? Continuó casi palabra por palabra, ¿quién es el adulto en esta casa? Él era el adulto en esta situación, pero no actuó como tal. Sé lo que es mejor para ti y sin embargo. Te prometo que sé lo que es mejor para ti, ya que claramente tú no lo sabes, y sin embargo. Las promesas no significaban nada y ninguno de los arrebatos aleatorios, que terminaron en moretones se sintió como si fuera bueno para ella. Y aún así siempre me desobedeces y te lastimas a cada momento. Y, sin embargo, siempre me ignoras y te encuentras herido en todo momento. Sacudió la cabeza como si fuera una niña pequeña que metió el dedo en un enchufe eléctrico por 12ª vez. Ella nunca lo ignoró, pero a él no le gustó que se lastimara y que hubiera decidido que todo era su culpa. Nunca nada fue su culpa. Simplemente no sé qué hacer contigo. Simplemente, no sé qué se supone que debo hacer contigo cuando sigues actuando así.
exclamó, como si estuviera exasperado, pero en realidad ella solo podía ver la forma en que temblaba de ansiedad. Había algo que Bakugou sabía ahora que no quería que ella supiera, e iba a averiguar si era lo último que había hecho. Ella solo esperaba que no lo fuera. Pero mientras su padre sermoneaba, siguiendo las mismas líneas que solía hacer, se había ido levantando lentamente. Al final, finalmente pudo ver lo que tenía en la mano. Sus ojos se abrieron peligrosamente cuando lo vio, sin darse cuenta de que su padre incluso tenía la cosa. Un arma. Una pistola de metal brillante que apenas se dio cuenta de que él había estado limpiando meticulosamente en preparación para su uso, ahora evidente por el trapo agarrado en su otra mano y el movimiento repetitivo que había notado cuando se había acercado inicialmente. Si se hubiera congelado antes, su sangre podría haber dejado de bombear por completo ahora. Podía sentir la sangre drenándose de su rostro mientras palidecía y sus manos comenzaban a temblar. Por alguna razón, cuando su padre se dio la vuelta, abandonó el trapo de limpieza y se inclinó sobre el sofá para agarrarla suavemente por la barbilla. Ella no podía apartar los ojos del revólver, el arma en su mano. Estaba tan fuera de lugar, acechando y amenazando de una manera, que su propio padre nunca iba con las manos desnudas. Él planeó matarla por desobedecerlo demasiadas veces. ¿O esto era para Bakugou? Ella no quería enterarse, pero en lugar de empujarle el arma a la cara, dejó que una suave sonrisa adornara su rostro mientras la obligaba a levantar la barbilla para que no tuviera más remedio que mirarlo a los ojos. Al principio, sintió que no podía darse el lujo de apartar la mirada, manteniendo los ojos en la plata reluciente. Pero mientras trataba de mantener sus ojos fijos en su mano, su cabeza comenzó a latir con fuerza y su visión comenzó a nublarse. Trató de superarlo, incluso cuando su padre levantó su rostro más alto y sus ojos se vieron obligados a inclinarse más hacia abajo en las cuencas de sus ojos para mantener la mirada, pero luego las náuseas la golpearon y sus ojos comenzaron a latir peligrosamente. Takagi no estaba segura de cuánto tiempo mantuvo esa línea de visión rebelde lejos de su padre, pero él no pareció tratar de detenerla. Él solo observó en silencio mientras ella miraba su mano. Pero en un momento, tuvo que mirar hacia otro lado porque comenzó a experimentar sofocos de calor y frío que subían y bajaban por su columna vertebral y sus rodillas comenzaron a temblar en señal de advertencia. Así que volvió la mirada hacia el frente, ahora mirando fijamente la cara de su padre, su nariz en particular, ya que en realidad nunca se atrevía a mirarlo a los ojos. Pero su rostro estaba adornado con una sonrisa perezosa que creaba una espeluznante yuxtaposición con el brillo desquiciado de sus ojos. A pesar de que Bakugou había sido peligroso y aterrador en ciertos puntos, con su peculiaridad dolorosa y perfecta, nunca había logrado dominar del todo esa expresión enfermiza que su padre hizo con tan poco esfuerzo, esta que a veces le provocaba pesadillas. No había nada que pudiera compararse exactamente con la horrible sensación que tuvo al verlo. Y aquí estaba de nuevo. No había necesitado tanto a alguien que la protegiera de los matones como a alguien que la alejara de su padre. Pero él nunca lo entendería, porque en su mente, él era la única persona que se interponía entre ella y esta cruel sociedad. No la malinterpretes, ella nunca negaría que en verdad era cruel e insensible, pero no había nada que pudiera hacer excepto continuar dando lo mejor de sí y sobrevivir. Tal vez algún día pudiera encontrar a alguien y finalmente vivir como una persona real, pero hasta entonces solo tenía un objetivo. Pero él parecía no poder aceptar eso sin importar lo que ella dijera o hiciera. Y su versión de proteger probablemente era del tipo ilegal, si el arma en su mano y la expresión al borde de la locura le decían algo. Finalmente, estás mirando donde se supone que debes hacerlo, tarareó y dejó que la sonrisa se convirtiera en una sonrisa más plana, no necesitas a nadie más. Solo escúchame y dejarás de sufrir, te lo prometo, papá va a hacer que todo sea mejor. Tuvo que contenerse físicamente para no mostrar el disgusto en su rostro, pero una mirada al arma en su agarre suelto lo hizo un poco más fácil. Todo va a estar mejor. De alguna manera, ella no podía creer eso. ¿Qué? Susurró ella, e inmediatamente arrepintiéndose de haber hablado, ¿de qué hablaste con él? Antes, ¿quieres decir? El agarre en su barbilla se tensó dolorosamente, y de alguna manera se puso más rígida, si es que eso era posible en ese momento.
Solo podía imaginar cómo la empuñadura del arma reflejaba la que él tenía en su cara, y rezó a cualquier deidad que pudiera o no haber existido para que su dedo estuviera fuera del gatillo o el seguro lo fuera. O ambos. No estaba segura de poder soportar tener un disparo en sus pesadillas también, especialmente mientras estaba siendo sujetada por sus dedos dolorosamente apretados y subía lentamente por sus mejillas y hacia sus ojos. Pero nada de eso pareció importar al final, porque él la soltó y dejó de inclinarse sobre el sofá. Mientras él se enderezaba, instintivamente se frotó la barbilla como una especie de reflejo subconsciente, pero eso fue suficiente para enfadarlo más. Rápidamente la privó de su breve respiro del estrés, abofeteándola con el dorso de su palma, sus nudillos golpeando dolorosamente contra su pómulo. Fue lo suficientemente fuerte como para obligar a su cuello a girar violenta y dolorosamente. Pero eso era obvio por la forma en que su mejilla comenzó a picar y palpitar, un moretón claramente ya comenzaba a formarse. Le dolía el cuello mientras miraba, resignada, la otra pared de la sala. Era tan agradable, una pared tan limpia y bonita. Era curioso lo fácil que era esconder cosas detrás de un bonito exterior, ya fuera una casa, un acto o una apariencia. Tal vez eso era lo que pasaba con Bakugou. Cada día en la escuela era solo un acto, fanfarronería, porque eso era lo que la gente esperaba de él cada vez que mostraba su rostro frente a compañeros de clase menores con peculiaridades más débiles, que no eran adecuadas para actos heroicos. Pero nada de eso importó cuando su padre saltó del sofá y la empujó al suelo, solo para pisotearle las costillas y los hombros. Nada parecía romperse, pero podía sentir la forma en que sus huesos sobresalían incómodamente de sus órganos y músculos cuando los presionaba contra las botas de su padre y el duro piso de madera. Una y otra vez, de una manera que implicaba que lo estaba haciendo de la manera más ligera posible. Sin embargo, su versión de la luz seguramente dejaría moretones durante días. No estaba segura de cuánto duró eso, ya que se acurrucó un poco en el suelo y trató de inclinarse de manera que él no rompiera algo sensible. Pero en un momento, la levantó suavemente y la llevó a su habitación, antes de encerrarla desde afuera. Takaki yacía en su piso alfombrado, jadeando y esperando que no hubiera pasado mucho tiempo. Incluso si ella no hubiera obtenido ninguna respuesta de su padre, solo una paliza mientras él no era completamente racional, debe haber estado en su estado de ánimo silencioso y violento, fue su culpa por no leer la atmósfera lo suficientemente pronto y abrir su gran boca. Boca gorda. Se permitió el tiempo suficiente en el suelo para obligar a su respiración a volver a un patrón y una profundidad normales, generalmente aceptables, antes de despegarse de la suave alfombra y casi arrastrarse hasta el baño. Takaki se miró en el espejo y suspiró. Ella podría llegar tarde a su reunión. Aizawa entrecerró los ojos con sospecha mientras la chica se adentraba más en su cómodo y pequeño apartamento. Miró a su alrededor con curiosidad, pero no había rastro de animosidad u hostilidad en ello. No había nada notable en su mirada, pero eso de alguna manera lo puso más nervioso. Fue frustrante porque sabía que era un efecto de la extraña sensación causada por este bucle. Takaki echó un vistazo a la cocina antes de darse la vuelta repentinamente y dejarse caer en el sofá. Se quitó los zapatos, se llevó las rodillas al pecho y las abrazó. Ella metió la barbilla en las rodillas, pero mientras lo hacía, notó un destello extraño en su rostro. Dio unos pasos hacia adelante, para ver más de cerca, pero ella rápidamente colocó su cabello frente a su mejilla. Su corazón se encogió cuando reconoció el brillo barato del maquillaje bajo la dura luz de la lámpara junto a ella. Pero Aizawa también había notado cómo ella se estremecía cuando él se acercaba. En silencio esperaba para sí mismo que ella no estuviera realmente en ese tipo de situación, aunque parecía muy probable, porque crearía todo tipo de problemas para su plan, y francamente no se lo desearía a nadie. Mucho menos una adolescente que debería estar preocupada por sus notas en la escuela y su futura carrera, sin evitar palizas y cambios de humor. Sin embargo, estaba claro que ella no estaba dispuesta a hablar sobre eso en este momento, por lo que se obligó a sentarse en el sofá frente a ella y soltó un refrescante y profundo suspiro. Realmente había estado haciendo eso demasiado en estos bucles. Tal vez debería tomar un descanso después de esto, solo para no terminar haciendo algo de lo que se arrepienta. O al menos, algo más de lo que se arrepienta.
Entonces, si Bakugou te pidió que vinieras aquí, eso significa que sabes algo. ¿No es así? Abrió el héroe profesional, tratando de alentarla a compartir de la manera menos amenazante posible. Pero por la mirada ansiosa en su rostro, fracasó miserablemente. ¿Por qué había vuelto a ser maestro? Takagi se movió un poco en su lugar, acomodándose en una posición más cómoda que parecía ser más reservada que antes de comenzar a hablar. No sé cuánto puedo ayudar. Bakugou parecía pensar que podía, pero no estoy muy segura. Aizawa se atragantó con el apodo que la chica le dio a la rubia enojada, tratando y fallando en sofocar su risa sorprendida. El cabello rojo se volteó de repente cuando su cabeza se disparó para mirarlo sorprendida. Después de unos momentos, su rostro se enrojeció para combinar con su cabello. Solo podía asumir que finalmente se había dado cuenta exactamente de cómo se había referido a Bakugou. Rápidamente se tapó la cara con las manos y murmuró, «¿Podemos olvidar que que dije eso?» Aizawa se permitió una pequeña sonrisa, «Claro, niña». Bueno, una vez que finalmente se quitó las manos de las mejillas aún sonrojadas, decidió plantear su pregunta original, «Yo no conozco la peculiaridad de mi padre, pero Bakugou hizo que pareciera él, y por extensión tú, lo sabes. Así que, podrías». Aizawa parpadeó, no dijo nada específico. Se encogió en sí misma y miró hacia otro lado, no realmente. Dijo que tenía algo que hacer. Bueno, él no me mencionó nada de eso, así que no sé qué decirte al respecto. Takagi simplemente cerró los ojos y dejó escapar el suspiro de aceptación más deprimente que había escuchado en mucho tiempo. No estamos seguros de si es necesariamente la peculiaridad de tu padre, pero ella se animó un poco ante eso. Un destello de curiosidad cruzó brevemente su rostro. Bakugou y yo hemos estado atrapados en un ciclo de tiempo por un tiempo, dijo suavemente, optando por su método generalmente directo. Takagi se desenroscó por completo y levantó los pies del sofá y los puso en el suelo, enderezándose la espalda y abriendo la mandíbula por la sorpresa. Un ciclo de tiempo. Soltó, la peculiaridad de mi padre crea ciclos de tiempo. Pero luego. Aizawa levantó una ceja, tratando de evitar que se mostrara cualquier evidencia de incredulidad antes de indicarle que explicara. Y ella habló, describiendo las cosas que había notado con el tiempo, los efectos secundarios y los extraños cambios emocionales que él parecía tener y la forma en que algunos días, ella simplemente se sentía mal aparentemente sin razón alguna. Takagi explicó, un poco avergonzada y claramente intentando pasar por alto el hecho de que había faltado a la escuela, lo que había hecho hoy y mencionó haber visto a Bakugou y Midoriya pasar por el parque. Explicó que pensó que su padre y Bakugou debían haber tenido una conversación, pero no tenía idea de lo que habían discutido. Repasó su conversación y todas las rarezas que había notado allí, aparentemente sin darse cuenta de la forma en que Aizawa se había vuelto visiblemente más estresado a lo largo de toda su explicación y observaciones. Por alguna estúpida razón, Aizawa no pudo evitar hacer paralelismos entre algunos de los aspectos de esa novela de fantasía abandonada por Dios que se obligó a leer en la biblioteca y algunos de los supuestos efectos secundarios de la peculiaridad. Dios lo abandonó, qué triste. No había forma de que hubiera sido otra cosa que una coincidencia, pero algunos de los puntos que se hicieron al final de repente le dieron una nueva perspectiva sobre su situación actual. Prácticamente se estaba pateando mentalmente por no llegar a estas conclusiones durante su lectura inicial. Pero, ¿cómo usaría esta peculiaridad para un trabajo y qué tipo de trabajo tendría? Aizawa no pudo evitar reflexionar una vez que se dio cuenta de que incluso la joven Takagi no tenía idea de a qué se dedicaba su padre. Pero dado por su drástico y repentino aumento en sus ingresos y su nivel de vida coincidiendo con cuando afirmó haberse dado cuenta de que sí tenía una peculiaridad, definitivamente jugó un papel muy importante en ello. De repente, un golpe en la puerta los sacó de su estupor. Fue otro golpe que no siguió el patrón que Aizawa le había dado a Bakugou, por lo que el héroe profesional se encontró nervioso una vez más.
Francamente, todo el estrés estaba empezando a afectarlo, pero no tuvo más remedio que indicarle a Takagi que se mantuviera callado y sigilosamente se dirigiera a la puerta. Echó un vistazo a través de la mirilla una vez más, solo para encontrarse con el lastimoso rostro inexpresivo de Bakugou que reflejaba la tenue luz de la bombilla del pasillo, delineado por la oscuridad del cielo detrás de él. Aizawa ni siquiera se había dado cuenta de que se había hecho tan tarde. Algo debe haber salido terriblemente mal para que se viera así y olvidara el golpe que había tenido tanto cuidado de usar cada vez que se encontraban en el apartamento de Aizawa. Así que el héroe abrió rápidamente la puerta y vio cómo Bakugou retrocedía un poco antes de entrar cojeando y colapsar en el suelo a solo unos pasos de Aizawa. ¿Qué? Comenzó el hombre cansado, pero se quedó callado e incapaz de seguir haciendo su pregunta. Finalmente estaba comenzando a alcanzar sus límites emocionales aquí, podía sentirlo. Solo fue cuestión de bucles hasta que se volvió completamente inútil. Veo Bakugou, continuó Takagi donde Aizawa no pudo. ¿Qué pasó para causar? El rubio miró hacia arriba, su mirada muerta se movió del suelo para encontrarse con sus ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes? Susurró antes de girar la cabeza para mirar al héroe profesional, quien asintió con la cabeza. Bakugou dejó caer la cabeza, colgando libremente y sin hacer ningún esfuerzo por mantenerla erguida. ¿Cuál es el punto? Nada va a cambiar sin importar lo que hagamos. Su voz era prácticamente chirriante por lo áspera que era, probablemente por llorar, por lo que Aizawa dedujo. Takagi parecía completamente angustiada al ver a Bakugou de esta manera, pero el héroe profesional no se inmutó. Poco a poco se había vuelto insensible al sufrimiento del niño, y ese hecho lo desgarraba por dentro. Pero tenían que concentrarse, la recuperación emocional y la mierda podría venir después. ¿Qué pasó, Bakugou? El maestro se adelantó y se agachó junto al montón de un adolescente en su piso. Simplemente, va a hacerlo sin importar qué, no. Y siempre será mi culpa. El rubio finalmente levantó la cabeza para que Aizawa pudiera ver bien su expresión completamente destrozada y totalmente angustiada. Y Aizawa estaba tan culpable de darse cuenta de que él también se había acostumbrado a esta expresión. ¿Qué quieres decir con que fue tu culpa? Susurró ella, un temblor lastimoso atravesó sus palabras. ¿Qué hizo él? Bakugou simplemente negó con la cabeza, ya es demasiado tarde. Estamos a punto de comenzar todo de nuevo. Una vez más. Una vez más. Nunca termina ya este ritmo, nunca lo hará a menos que lo deje jodidamente. Pero no puedo. Aizawa apoyó una mano en su hombro, y no lo dejaremos, solo, se interrumpió una vez que miró el reloj. El silencio pareció sacar al rubio de su angustioso estupor. La continua falta de palabras hizo que el niño siguiera su mirada hacia el reloj, dándose cuenta de que solo faltaban 10 minutos para la medianoche. Discutiremos esto mañana, fue todo lo que dijo Aizawa antes de acercarse rápidamente a Takagi. Debería irme a casa. Ella cuestionó tímidamente antes de que Aizawa golpeara expertamente ciertos puntos que la noquearon. ¿Para qué hiciste eso? Bakugou casi gimió. Aún no sabemos cómo quedé atrapado en el bucle de tiempo, por lo que siempre existe la posibilidad de que ella lo haya hecho. Y no creo que quieras que ella experimente esa cosa. A regañadientes, el rubio asintió unos segundos antes de que el héroe profesional, sin previo aviso, también lo noqueara dolorosamente. Aizawa soltó un suspiro tembloroso, antes de correr rápidamente hacia el botiquín de su baño donde guardaba los sedantes, de legalidad cuestionable, que una vez había persuadido a un médico para que le diera. El héroe profesional no tenía idea de si entrarían y lo noquearían a tiempo para evitar el infierno puro a medianoche, que probablemente fue el reinicio del ciclo. Se sentó cansadamente en el suelo de baldosas, intentando y fallando en ignorar la creciente ansiedad en sus entrañas, mientras se preguntaba si los medicamentos funcionarían a tiempo o no. Desafortunadamente para él, justo cuando sus ojos comenzaron a cerrarse contra su voluntad, todo a su alrededor se congeló y comenzó la sensación de ser desgarrado lentamente. Bakugou se despertó con el corazón desbocado y el sudor comenzando a correr por su rostro. Se incorporó rápidamente, la visión borrosa y la cabeza palpitando dolorosamente mientras trataba de orientarse.
El rubio solo se quedó ahí tratando de calmarse, solo moviéndose para apagar su alarma cuando sonó exactamente 2 minutos después de que se despertara. No se había hecho mucho progreso en el bucle anterior, pero al menos sabía dónde iba y qué no debía hacer. No tendría que ir detrás de Deku para averiguar dónde estaba la casa de Takagi, ya que la chica le había dado a regañadientes la dirección exacta para conectarla al GPS de su teléfono. Pero eso no cambiaba el hecho de que dejaría a Deku solo durante horas, quién sabía lo que haría. Y si de hecho convencía al cabrón de Takagi de que confesara saber cómo terminar los bucles o realmente terminara los bucles esta vez, existía el riesgo de que Midoriya ya estuviera muerto. Sin embargo, no podía permitirse perder esta oportunidad. Bakugou no podía perder el tiempo en la escuela, pero no podía darse el lujo de pasar el tiempo cuidando a Deku para evitar suicidarse cada vez que le daba la puta gana. Aunque, el adolescente no estaba exactamente seguro de lo que había estado haciendo Aizawa en el bucle anterior ahora que lo pensaba. Y apenas habían comenzado a discutir lo que haría en este antes de que el héroe se fuera y lo golpeara. Entendió por qué Aizawa lo había hecho, seguro que no quería volver a pasar por eso horrible, lo que sea que fuera, pero eso de alguna manera no mejoró las cosas. A pesar de su ayuda honesta y apoyo constante, Bakugou no pudo evitar sospechar del héroe profesional. Había comenzado haciendo algo ilegal para sacar a la rubia de la escuela y no dudó en hacer lo mismo para esencialmente secuestrar a Deku con el pretexto de ayudar. ¿Qué le impedía hacer algo peor? Obviamente, su licencia de héroe profesional estaba en juego, pero cuando nadie más que ellos dos recordaba los bucles, ¿se aprovecharía de ello de una manera que Bakugou no apoyaría? ¿Quién sabe? Pero lo único que Bakugou sabía era que no podía permitirse el lujo de dejar que esto se desperdiciara. Se le estaba acabando el tiempo y podía sentirlo. Eso era algo tan extraño para considerar, mientras estaba atrapado en un ciclo de tiempo, se estaba quedando sin tiempo, pero sus emociones estaban fuera de control y claramente Aizawa no era diferente. Aparentemente, Takagi había tenido el mismo problema por alguna razón, lo cual no tenía absolutamente ningún jodido sentido, pero como sea, eso significaba que todo esto era un efecto de la peculiaridad de Takagi Fuker. La peculiaridad que nadie sabía que tenía y la peculiaridad que estaba usando para hacer negocios turbios, según su hija. Pero aparte de eso, no había nada nuevo. Ningún avance o idea que de alguna manera los sacaría del círculo. Incluso decirle a Takagi que su peculiaridad instigó un ciclo de tiempo no había obtenido ninguna idea nueva de la chica. Estaban atascados, así que todo lo que había decidido era intentarlo de nuevo, pero esta vez estaba equipado con una lista de pasos en falso para interactuar con el padre irracional de Takagi. Sin embargo, de alguna manera, Bakugou estaba seguro de que esto no terminaría bien, independientemente de cuánta preparación o pensamiento pusiera en cada una de sus palabras. Era demasiado abrasivo y había demasiado en juego y ni siquiera podía confiar en su propia mente para no vacilar y romperse bajo la presión de sus emociones intensificadas. E incluso entonces, el hombre no era razonable y no parecía importarle una mierda a Bakugou o este extraño percance con su peculiaridad inestable. Normalmente, alguien estaría asustado o preocupado si su peculiaridad estaba actuando de manera extraña, pero este tipo simplemente lo restó importancia y fingió que no había nada importante en esta situación. Era sospechoso y Bakugou había comenzado a preguntarse si en realidad había sido a propósito e intencional y el hombre solo estaba haciendo esto para atormentarlo. Pero la pura confusión y ansiedad que destrozó el rostro del hombre cuando el rubio se le acercó por primera vez era inconfundible. Por supuesto, eso también era para un adolescente sin experiencia como él. Solo Aizawa probablemente sería capaz de decir si era un mentiroso o no. Pero Aizawa no lo fue. Aquí, estaba haciendo algo por su cuenta y ese hecho dejó a Bakugou con temor y una punzada de ira. Pero ahora no era el momento para esto. Katsuki. Si no bajas ahora mismo tu culo odioso, vas a llegar tarde a la escuela. Su madre le gritó. Bakugou no pudo evitar replicar ante sus molestos gritos, si quieres hablar conmigo, vieja bruja, entonces sube las malditas escaleras por una vez en tu miserable vida. Estaré bien, así que vete a la mierda. Puedo manejarme, bruja. Oh, ¿sí?
te mostraré el manejo, ella interrumpió, claramente su esposo llegó a ella primero. El adolescente rubio sonrió con vengativo cansancio. Le sirvió bien. Tenía una mierda que hacer. Fin del capítulo.